Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos muchos buses de la empresa Buses Ahumada acá en Santiago de Chile. Buses Ahumada tiene dos rutas principales, Santiago-San Felipe y Santiago-Los Andes, que son las que veremos en el video de hoy. La empresa Buses Ahumada funciona en el terminal Los Héroes, en pleno centro de Santiago, en un terminal que comparte con Buses Cruz del Sur. Tienen muchas salidas, muchas, y en este video veremos los buses de la hora punta, los que salen desde las 18:30 a las 20:30, que es cuando la gente retorna hacia su ciudad. Mucha gente que trabaja o que estudia aquí en Santiago, pero que vive en esas ciudades antes mencionadas. Para mi buena fortuna, el primer bus que vi en esta tarde fue este bus de 2 pisos, 18:30, Santiago-Los Andes, un hermoso Mazda CEU-3 con capacidad para 76 pasajeros. Mucha gente. Es el bus que tiene más capacidad en Chile. Ningún otro bus tiene tantos asientos como esta configuración de buses ahumada. Este bus es 1845 Santiago-San Felipe, un bus Marco Polo Paradiso 1050 con 46 asientos. La mayoría de los buses de esta empresa son de este tipo, buses de un piso con asientos normales. Es que el viaje, en realidad, como lo vieron en el mapa, no es muy largo tampoco. Un bus notable fue este, 1845 Santiago-Los Andes. Vemos un bus de 2 pisos Marco Polo G6. Lo notable, por lo menos dentro de lo que yo recuerdo, es que este bus trabajaba en la ruta internacional, la ruta hacia Mendoza y Buenos Aires, pero ya estamos viendo en este tramo corto. Tiene 60 asientos y se ve hermoso, una muy linda unidad. Este bus salió a las 19 horas, debería ir a los Andes, aunque no dice el horario ni el destino en el bus, pero debería ser, porque el bus que sigue se fue a San Felipe y no hay muchas otras opciones. Este bus también tiene 46 asientos. Siendo sincero, vine a este terminal para grabar los buses de Cruz del Sur, que quizás vieron en otro video, y porque me daba curiosidad ver los buses de 2 pisos de ahumada. Sé los modelos que hay, pero no sabía en qué horario salían y cómo ubicarlos, cómo viajar en ellos, y yo soy de la idea de que si necesitas un dato o una información, lo mejor es investigar eso uno mismo. Y acá me ven viendo todas las salidas de ahumada en esos horarios para así conocer estos buses. Así nació este video. Este Modaza Zeus 3 estaba haciendo el horario 19 horas Santiago-San Felipe. Todos los viajes demoran entre 1 hora y media y 2 horas. Los buses salen llenos. A esta hora viaja mucha gente.
Este bus era súper importante y no me di cuenta. Este bus está haciendo el servicio internacional Valparaíso-Santiago-Los Andes-Mendoza. Es un bus Marco Polo G7 muy hermoso, la unidad 780 de buses Ahumada, y tiene asientos semicama arriba y salón cama abajo. No me di cuenta porque el panel dice Los Andes y porque el horario que tenía anotado para este bus era más tarde, pero estaban haciendo trabajos en el túnel de la frontera y por eso este bus salió más temprano de lo normal. Fue muy curioso, pero un muy buen hallazgo. Con este mapa pueden ver mejor la ruta de este bus internacional. Hay un bus en la mañana y otro bus en la tarde con las marcas Ahumada Internacional y Fénix Internacional. Volviendo a los buses normales, a este bus le tengo una foto, al 479. Este bus estaba trabajando el horario 19:30 Santiago-San Felipe. Es, como se imaginarán, otro bus de 46 asientos. Otro lindo registro es el bus de 20 horas Santiago-San Felipe. Con este bus Marco Polo Paradiso 1050 de 46 asientos. Ya ven, la mayoría son buses de este tipo. A la misma hora, 20 horas, pero hacia Los Andes estaba asignado este bus Modasa Zeus 3. Estos buses tienen 20 asientos abajo y 56 asientos arriba. Yo no he viajado en ellos, pero quizás si ves este video con posterioridad, capaz que sí haya viajado. No sé, me gustaría hacerlo, pero como no sabía los horarios, ahora con este video y con esta investigación ya me puedo hacer una idea. Generalmente los buses con más capacidad tienen 64 asientos. En la teoría, estos buses deberían sentirse estrechos, como tipo aerolínea low cost. Pero la gente que los usa y que me ha comentado de ellos, dice que son buses cómodos. Obviamente no es lo más espacioso, pero es una buena butaca, una buena medida. Viaja mucha gente en estos horarios y con un bus con gran capacidad, las personas pueden viajar y no quedan abajo. De eso se trata el transporte, de solucionar y ayudar a que la gente viva mejor. El penúltimo bus que veremos es este Irizar i6 390. ¿Vieron que no todos los buses son iguales? Hay diferentes modelos, capacidades. Este bus tiene 50 asientos, es un poco más largo que los otros buses de un piso, tiene doble eje trasero, es 6x2. Y esa tarde su horario era 20:30 Santiago-Los Andes. Es casi el último horario porque después viene el bus de 21:30 y ese es el último. Después de que este bus se vaya, les compartiré unos apuntes antes de que cerremos el episodio con estas hermosas unidades de buses Ahumada. Apuntes. Puedes comprar los pasajes de buses Ahumada en el terminal o en recorrido.cl buscando las rutas Santiago-San Felipe o Santiago-Los Andes. Todos los horarios aparecen con la categoría de asientos normal. Para poder ver qué tipo de bus está asignado, hay que revisar cada horario, bus por bus. Por eso el dato de la cantidad de asientos puede ser útil.
Si son 76 asientos, ese es un Modaza Zeus 3, de los que hemos visto. Hay otros buses de 2 pisos con 60 asientos y con 56. El internacional debería ser de 56 asientos. Para el jueves 1 de diciembre de 2022, estos son los horarios y tipos de bus en la tarde, tanto para la ruta Santiago-Los Andes como para la ruta Santiago-San Felipe. Igual, esto sirve de referencia porque puede variar día a día. En la ruta internacional figura un bus diurno y un bus nocturno, pero por alguna razón que desconozco dice que es un bus semicama de un piso. Y el bus que vimos es un bus de 2 pisos, que debería tener 56 asientos. Phoenix International era otra empresa que fue absorbida por Ahumada y ahora es de los mismos dueños, por si acaso. Retomando, ya más fresco y con brisa, a las 20:30 tenemos este bus Marco Polo haciendo la ruta Santiago-San Felipe. ¿Alguna vez han viajado en esta ruta? Quedo atento a sus queridos comentarios. Dicho esto, llegó un bus al terminal y me encantó verlo. Es la unidad 670 de Phoenix International, un Modaza Zeus que originalmente hacía rutas internacionales hacia Mendoza, hacia Buenos Aires. Esta vez por horario estaba haciendo un servicio normal. No sé si hacia San Felipe o hacia Los Andes. El bus debió salir a las 19 horas desde alguna de esas ciudades y acá en Santiago debía salir a las 21:30, el último horario, rumbo a alguna de esas ciudades. Este bus es de 56 asientos. De todos los buses que vieron, ¿cuál fue su favorito? Yo no me quedé porque se estaba haciendo tarde, pero fue un gusto, vimos varios buses, fue entretenido. Espero que hayan disfrutado mucho de todo esto. Un abrazo gigante, que Dios los bendiga y que estén súper bien. ¡Chau!